mecanismos biológicos para controlar nuestro apetito? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí. ¿Tendremos algún mecanismo biológico o es solo, ya me siento lleno, ya no quiero más? ¿O hay algún mecanismo biológico que nos ayude a controlar eso, el apetito? Sí, hay hormonas. La leptina, muy bien. Ya, creo que vamos a avanzar rápido. Ya, miren, ustedes en el futuro, ni siquiera en el futuro, ya es el presente, esto es el presente, pero en el futuro se va a intensificar más. O sea, la mayoría de pacientes que tú vas a tener son estos. Ya hay 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. De esos 7, 3 son obesos. Ya tenemos la posibilidad. Así que, miren los niños. Para el 2030, en el 2030 ustedes ya van a acabar la carrera, todavía no. ¿Sí? Ya han acabado medicina, todavía no son médicos, doctores, no médicos, todavía. Pero miren lo que van a recibir. 1 millón de niños con obesidad en el Perú. Niños, ¿no? Esto es de adultos, esto es niños. Cerca del 70% de la población adulta tiene sobrepeso. O sea que es un problema serio. ¿Por qué engordamos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen que engordamos? ¿Por qué tus pacientes en el futuro van a ser todos obesos? Antes no había ese problema, este es un problema epidemiológico, una epidemia de la obesidad. ¿Por qué? A ver, tú de Mario, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? A ver, dime una razón. Ya estás en segundo año de medicina, ahora me términos. Bien. Ya por la actividad física que puede llegar a tener los pacientes. Baja actividad física, sí. Además que por el tiempo y el estilo de vida que antes todo comer comida rápida se vuelve una vida. Muy bien. Él ha hablado de dos términos importantes, miren, inactividad física, poca actividad física, fomento del sedentarismo, ¿no? Y ha usado un término global que es estilo de vida, que abarca varias cosas. La actividad física es parte del estilo de vida. Ustedes saben que hay una especialidad médica llamada medicina estilo de vida. Casi nadie en el Perú estudia esa especialidad. De aquí a algunos años, muchos serán especialistas en eso. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las enfermedades como estas no es solo tratamiento médico, farmacológico, sino es un tratamiento de estilo de vida, que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca la ingesta de alimentos, la dieta, la ingesta y el gasto a través de actividad física o a través de diferentes actividades. ¿Qué más? A ver, nos lleva. ¿Por qué los niños están tan obesos hoy? No había. Básicamente, ¿por qué? Por la mala alimentación. El problema en el Perú, antes, hace algunos años, el problema era, todavía sigue siendo un problema, pero se ha disminuido, pero existe mucha desnutrición infantil, todavía existe mucha desnutrición, casi en todos los países de Sudamérica, Brasil también, bastante desnutrición. Pero ahora está aumentando otro problema, el sobrepeso, que es otro problema de mala nutrición. Entonces, miren, nosotros ya hemos visto un poquito esto, ¿no? ¿Cuánto yo tengo un peso adecuado? ¿Cuánto debe ser el peso adecuado? ¿Cuánto pesas tú? 68 kilos. ¿Cuánto mides? 1,68 m. ¿Cuánto es tu índice de masa corporal? 23. ¿Está bien o no? ¿Está dentro del peso de la masa corporal adecuada o no? ¿Sí o no? El índice de masa corporal para adultos, ustedes, es uno de los mejores indicadores que hay. ¿Ok? Es la tabla de los pesos. Sería bueno que todos sepan bien su índice, ¿no? Bueno, el problema sobre todo aquí en el Perú, el problema es que no controlamos nuestro apetito. Para mantener nuestro peso estable, que es un indicador de salud global, nosotros tenemos que equilibrar la cantidad de alimentos que ingerimos y lo que utilizamos como energía. Porque lo que ingerimos es para generar energía. Y si no utilizamos, eso se va depositando y va acumulando en el tejido adiposo. Entonces, miren, para poder regular la ingesta de alimentos, yo tengo dos mecanismos generales que vamos a ver hoy. ¿Ya? Un mecanismo a corto plazo, rápido, inmediato. Por ejemplo, ahora mismo hay señales enviadas del intestino a nuestro sistema que controla el apetito. Vamos a ver ahora que en nuestro hipotálamo hay un conjunto de células dentro de un núcleo llamado núcleo arqueado, que son las que controlan el metabolismo, no el metabolismo, controlan el deseo de comer o el deseo de no comer, o sea, la saciedad y el apetito. Ahí controlan, pero reciben señales
Por ejemplo, péptidos gastrointestinales son los mejores señalizadores. Ya estos están llegando a la lista. ¿No está la lista? La lista, la hoja de la lista, ¿quién está? ¿Quién la está firmando? Ya, no les des a los que ha llegado, ¿cuánto les des? ¿Ok? Ahora bien, otra cosa importante, esas son las señales. Sustancias que ayudan a controlar el apetito. Bueno, antes de esos carbones hay señales internas, señales a corto plazo, como comentó su compañera. La leptina es una, son muchas señales hormonales que envían información a nuestro organismo, a esa misma región del hipotálamo, y van a regular la ingesta de alimentos, pero esa regulación ya es a un largo plazo. ¿Okay? Actúan de manera hormonal. ¿Qué tejido produce la leptina? A ver, ¿cuál es la glándula que produce esta hormona? La leptina, ¿cuál es la glándula? Adenohipófisis. ¿Cómo? La adenohipófisis. La adenohipófisis. No. La leptina. La leptina, la hipófisis y la adenohipófisis produce otras hormonas, ¿no? Pero la leptina es una hormona que es producida, ¿sabes por qué? Por el tejido adiposo. Eso. La insulina ya saben ustedes, el páncreas. Bueno, vamos a ver ahora, miren, hay muchas señales. O sea, este centro del control del apetito recibe mucha información. Algunas de estas informaciones, de estos señalizadores, dan la información de deseo de comer, son orexigénicos, ganas de ingerir alimentos. Y otras son las señales que te indican, ya no como, son anorexigénicos. Bueno, la leptina. La leptina es la principal hormona secretada por el tejido adiposo que le dice a nuestro sistema de control del apetito, ya no comas porque este adiposito está lleno de grasa, ya no comas más, es anorexigénico. La grelina es producida, por ejemplo, por las células de nuestro estómago y le dicen, este estómago está vacío, necesita alimento, come. Por eso sentimos los deseos de comer, es una señal orexigénica. ¿Okay? Aquí está más o menos, para que tengan una idea, en la región del hipotálamo, aquí, más o menos por aquí, está un conjunto de células que se llaman núcleos arqueados, que reciben influencia de diferentes. Recibe influencia de esas hormonas vía corriente sanguínea, pero también recibe influencias tanto de la corteza como también del tracto gastrointestinal, de diferentes regiones, ¿okay? Que le dan información a estas neuronas de qué decisión deben tomar. Núcleo arqueado, está dentro del hipotálamo, es un centro integrador de la información en los diferentes tejidos, y de acuerdo a la información que recibe, él emite órdenes para ingerir más alimento o gastar más la energía que ya tenemos y de esa manera controlar nuestro peso. ¿Okay? Así que estas neuronas, este conjunto de neuronas que están en equilibrio entre neuronas orexigénicas y anorexigénicas, reciben información. Por ejemplo, vamos a adelantar un poquito aquí. Ya hemos comentado. En el estómago yo produzco la grelina. Es el principal mensajero de deseo de comer, apetito. Cuando el estómago está vacío, hay un vaciamiento gástrico no completo, más o menos regular, hay una señal hormonal, una hormona que viaja por la sangre y llega hasta este núcleo arqueado. Aquí están sus receptores. El receptor de la grelina es un receptor activado por proteínas G, y es un receptor 7TM, que estimula a estas neuronas para que produzcan algunos péptidos orexigénicos como el neuropéptido Y o la proteína AGU, así se llama. Estos péptidos van a las neuronas efectoras y les dicen, ¿no es cierto? Come más, metaboliza menos. ¿Por qué? Es una señal orexigénica, deseo de comer. Por el otro lado, cuando ya he comido mucho, el tejido adiposo, que es la principal reserva de grasas, ¿verdad? Cuando ya tiene mucho triglicérido, le manda órdenes a través de la leptina a este mismo núcleo arqueado diciéndole, ahora las neuronas anorexigénicas, come menos, metaboliza más, estimulando a través de estas neuronas la secreción de estos péptidos anorexigénicos, la propia melanocortina y este alfa MSH de la hormona melanocito estimulante. Esas dos sustancias son liberadas y a las neuronas efectoras las activan para que den la orden de que puedan
ingerir menos alimento y que más bien estos tejidos, el muscular, el adiposo, metabolicen más. ¿Por qué? Porque la cantidad de alimentos ingerida ya es suficiente. Estas neuronitas, miren, integran entonces las señales recibidas del exterior, o sea, del exterior no, sino fuera del sistema nervioso de nuestro cuerpo, sobre la cantidad de energía que hay o no hay en nuestro cuerpo, y de acuerdo a eso ordena a los órganos efectores, que son estos mismos, pero principalmente el músculo, y le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, miren, si esto funcionase así, aquí hay más gráficos que conmigo. Estoy hablando aquí de hormonas, que actúan sobre estos núcleos activados, sobre estas neuronas orexigénicas y estas las anorexigénicas, que producen respuestas a diferentes niveles en función de las señales que lleguen. Yo he hablado de hormonas, pero no son las únicas señales. También llegan las señales de nutrientes, si hay nutrientes, recibe del nervio vago, por ejemplo, señales, y reciben también señales de los órganos de los sentidos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estas señales son señales externas. Todos los órganos de los sentidos ustedes saben que nos comunican con el medio ambiente, son señales externas. Estos de acá son señales internas. Si nuestro núcleo arqueado está en una zona, el hipotálamo, recuerden que es una zona que controla varios aspectos, la temperatura, su apetito, el pH, regula bastantes actividades básicas de nuestro cuerpo. Recibiera solo estas señales de acá y según esto funcionara, no habría obesos ni con sobrepeso en nuestra población. ¿Por qué comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Por qué? O sea, no nosotros, tú no, otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué comemos más de lo que el cuerpo necesita? Algunos se ven ya con sobrepeso, incluso obesos, se ven al espejo, no creo que se sientan bien al verse, ¿sí o no? Pero igual siguen comiendo más. ¿Por qué? ¿No creen que sería lógico que ya voy a comer menos, sin necesidad que le digan que haga dieta, ni haga solito nada más? Porque no es solo señal biológica. Miren, si fuesen solo estas señales las que controlan nuestro centro del control del apetito o el centro que regula la ingesta de alimentos, no habría obesos. ¿Pero por qué comen más? ¿Por qué comemos más? Tienen problemas psicológicos muchos de ellos. Por ejemplo, en un programa sobre obesidad, muchas de las personas que asisten o que son parte del programa refieren que han tenido un trauma durante su niñez y eso les produce mucha ansiedad y se sienten mal y comen para llenar para sentirse mejor. Muy bien, miren, o sea, correcto, una de las causas principales de la obesidad son problemas emocionales. No controlar bien la ansiedad, el estrés, la depresión, conducen a ingerir más el alimento. Pero eso no son señales, eso no son señales internas. Ese es un problema, de repente aquí falta colocar eso, no voy a actualizar mejor este gráfico, pero tiene razón, son aspectos más psicológicos, emocionales. Ok, pero digamos que de cada 10 peruanos, 7 tienen sobrepeso. ¿Okay? Pero vamos a suponer, eso es una suposición, ese dato de 7 de cada 10 es real. Pero supongamos que de esos 7, a ver, 3 o 4 tengan problemas emocionales y no control, pero otros 3 no, están sanitos, o sea, desde el punto de vista mental. ¿Qué nos lleva a comer más de lo que necesitan? ¿Qué creen que nos lleva a comer más? Puede ser el sabor dulce de la comida. Hay algunas veces que tú estás comiendo y digamos el plato te apetece mucho, está muy rico, entonces tú sigues y sigues porque simplemente pues está delicioso el plato y lo quieres seguir comiendo. No sé si José ya experimentó a comida peruana, más o menos. Se mora aquí en Argentina, eso una cosa. ¿Tú ya comes alguna cosa aquí? ¿Ya? ¿Gustó? Miren, nosotros, bueno, en Perú tenemos una comida muy deliciosa, muy rica, muy buena. Yo creo que esa es una de las causas por qué hay tanto sobrepeso en nuestro país. ¿Por qué? Porque miren, como su compañero dice, es rico, es agradable, es delicioso. Mi cuerpo ya le está mandando señales internas a mi núcleo arqueado y le dice, no comas más porque ya es suficiente, no necesitas más. Esta es la cantidad de kilocalorías que vas a gastar en el día. ¿Para qué quieres más? Pero ¿qué dicen tus órganos de los sentidos?
Por eso es que a este núcleo arqueado, si solo llegaran neuronas o señales hormonales internas, pero también la corteza cerebral influye sobre estas neuronas. Entonces ahí viene lo que dice, ¿no? Qué delicioso. ¿Cuál es tu plato favorito? No tengo uno en especial. No tienes uno. ¿Cuál es tu plato favorito? No. Las parrillas, qué rico. No tienes que ir ahora sí. Entonces, tiramos foco um pouquinho, principalmente os dois. ¿Qué? ¿Vas a dividir todos tus órganos sentidos? Porque no es solo el gusto. Só para. Mira, tú puedes haber, mira, por ejemplo, eso pasa bien, ¿no? Tú puedes haber terminado de almorzar, haber terminado tu rico almuerzo, lo que necesitabas nomás, luego estás caminando y por ahí pasas cerca a una panadería, pasas cerca a Unión, ¿no? A veces con los panetones en ese momento. Otro órgano, mira. Sientes el aroma de qué, o el olor de qué, del panetón en la época de Navidad, ¿no? Desde octubre que ya empiezan a hacer. Y aunque tú estás satisfecho y tu cuerpo ya no necesita más kilocalorías, solamente por eso, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? Yo me regreso, vengo a la tienda esa que vende panetones, yo quiero un panetón, porque me antojé. Llego a mi casa, lo abro y me como la mitad del panetón. Mi cuerpo necesitaba esas kilocalorías que estoy ingiriendo. No, pero ¿qué me llevó a hacer eso? El órgano del sentido. Por eso es el olfato, el gusto, la vista, solo con ver. Algunos, miren, no tenías que comer, pero pasas ahí y ves tu postre favorito. Te dan ganas de comer aunque no lo necesitas. Ahora incluso, miren, por ejemplo, hablando del postre, ¿quién te dijo que es necesario comer postre siempre después del almuerzo? ¿Es necesario? Es algo que lo aprendimos. Yo lo aprendí desde niño, en mi casa, ¿no? Siempre mi mamá servía primero. Miren, así era el orden, ¿eh? En el almuerzo. Primero, siempre, todos los días, yo de Arequipa, siempre venía un plato de verduras, diario, el almuerzo. Luego venía una sopa. Y luego venía el segundo. Así yo he comido desde niño. Ya no como así ahora, pero así comí. Y luego del segundo, un postre, algo dulce, algo rico. Y yo como niño, ¿qué es lo que más esperaba? ¿Qué es lo que más esperaría? El postre. No me gustaban las verduras. Ahora sí me gusta. En ese tiempo no me gustaba. La sopa me gustaba más o menos. El segundo dependiendo de qué era. Pero las verduras, pero mi mamá decía, si no comes todo, no comes el postre. Entonces yo aprendí, y esto es aprender, es corteza, pues es conocimiento, corteza frontal, corteza prefrontal. Yo aprendí que si no hay postre en el almuerzo, no está completo mi almuerzo. Desaprender eso cuesta. Hoy en día yo sé que nunca era necesario ese postre. Claro, no lo voy a comparar, mi mamá ya no sabía, ¿no? Desaprender, borrar esas conexiones nerviosas no es sencillo. Hasta ahora yo busco un postre. Hasta ahora, no como todos los días, pero... O sea, no solamente son estas señales, como les digo, jóvenes, si nuestro cuerpo, biológicamente, controlara nuestro apetito, no tendríamos sobrepeso ni obesidad, pero no es así. Lamentablemente, mira esa palabra, sobre este centro regulador del apetito intervienen otras áreas que influyen mucho en el control del apetito. Y eso es lo que nos lleva a comer. Aquí en el Perú comemos rico, postres, comidas. Bueno, Brasil también, a mí donde voy, yo generalmente voy a comer. A mí me gusta comer. Pero también me gusta hacer actividad física. También me gusta salir a hacer ejercicio de forma regular. O sea, no es que como nomás y todo. Y también me gusta comer lo que es apropiado. O sea, no voy a comer lo que claramente nos indican, no solamente los consejos de nuestra iglesia, sino también los estudios, que existen alimentos que no deberíamos consumir. De repente aquí es bueno que lo comenten. Una de las causas del aumento de peso en la población es un tipo de alimentos que lo consumen, vegetarianos y no vegetarianos, que se conocen como ultraprocesados. Todos comemos, en cualquier momento. Ustedes comen un caramelito, una balilla, como dicen ustedes, una balilla. Ya, ese es un ultraprocesado. Estamos invadidos de ultraprocesados y eso es otra causa importante. No deberíamos consumir en realidad absolutamente nada de eso. Nada, cero. Pero no podemos. Bueno, ahí está. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito de las señales. Esto es lo mismo. Son señales que llegan al cerebro, al núcleo arqueado.
señales del hígado, señales del estómago, señales del tracto intestinal, señales del tejido adiposo. Esto es importantísimo. De todas estas señales, ¿cuál es el más? Todas son importantes, toditas. Aquí están algunas. La colecistocinina, el péptido Y, la enterostatina, que es otra señal importante, el GLP-1, ¿no? el péptido similar al glucagón. Pero estas dos señales son las más, entre comillas, más importantes. Todas funcionan, todas ayudan a controlar. Pero el de la leptina y de la insulina, para controlar el apetito y disminuir la ingesta de alimentos, son las más importantes. La leptina es un reflejo de la cantidad de grasa que ya almacenó el tejido adiposo. Mientras más grasa haya guardado el adiposo, más leptina secreta. Y la leptina viaja por la sangre y llega a esta región y le ordena a las neuronas anorexigénicas, le dicen, que pare de comer. Y lo que se ingirió, que se gaste, que se oxide. ¿Ok? Y la insulina es una señal, obviamente, de la cantidad de glucosa en sangre. Y va también a las neuronas, actúa sobre su receptor propio de insulina y también provoca el mismo efecto. ¿Ok? Parar de ingerir alimentos. Vamos a hablar de quizás un poquito más por el tiempo que tenemos corto. Miren, el tejido adiposo antes se pensaba que era solo una reserva de grasa. De verdad, estas son células, esta es una fotografía. Se pensaba que eran células que solo sirven para almacenar triglicéridos. Y ya. Y son los responsables de aumentar. Estos aumentan cuando ingerimos alimentos, ¿no? Ya estudiamos y ya vimos que guardar triglicéridos dentro del adiposo es bueno, es necesario, es normal, porque luego en el estado de ayuno los voy a utilizar. El hígado sobre todo necesita de estos triglicéridos para obtener energía. ¿Ok? Pero hoy se sabe que el tejido adiposo, además de ser un órgano de reserva, es un órgano endocrino, porque produce moléculas que actúan como hormonas. Estas solo son algunas. La leptina es el que más he estudiado, la lipodectina, la resistina, así le han llamado una proteína, una sustancia que provoca resistencia a la insulina, por eso le llamaron así resistina. La leptina. ¿Okay? Y otras, la mayoría de ellas regulan la homeostasis energética. Esta de acá, regulan la homeostasis energética, o sea, regulan el gasto de energía, el consumo y el gasto de energía. ¿Okay? Hay más, miren, hay más, no son algunos, son muchísimos. Aquí están, todos estos, miren, incluso libera interleucinas, en pocas cantidades, pero libera interleucinas. Nombres que ni siquiera ya sé, bisfatina, pues la leptina, la resistina. Estas dos son las más conocidas, la diponectina y la leptina. Hoy en día se estudia bastante esto, ¿no? Por la resistencia que genera. Hoy se sabe que la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, el tejido adiposo es el responsable de esa resistencia a la insulina. Es decir, los tejidos dejan de obedecer a la insulina porque tengo mucho tejido adiposo blanco, mucho. Y han descubierto una sustancia, ya le han dado ese nombre resistina porque es la que provoca. ¿Ya? Bueno, de todos estos, solo información la van a encontrar principalmente en la leptina. O sea, miren, solo que hay un problema, ¿no? Miren, si yo consumo más alimento del que necesito y guardo más reservas de triglicéridos en el adiposo, más leptina se produce. Pero ¿por qué continúo comiendo si yo tengo más leptina? La leptina tiene muchos efectos, no solamente sobre la ingesta de alimentos, tiene función vascular, efectos sobre la reproducción, hoy en día se sabe, ¿no? Tiene acciones sobre el sistema inmunológico, y seguramente hay más. Esto lo he debido sacar de algún. Nosotros solo nos estamos enfocando de la leptina en relación a la ingesta de alimentos. ¿Okay? Actúa ahí sobre estos receptores. La leptina, sí, ahí está, es un péptido. Tiene solo 167 aminoácidos, se sintetizan en el adiposo principalmente. Estos órganos también pueden sintetizar, pero es principal el adiposo. Ahí está una fibra. Se degrada en el riñón, su vida media es más o menos 25 minutos. O sea, se produce, actúa sobre el sistema nervioso principalmente y luego se elimina. ¿Sí? Miren, esto es importante. Cuando nosotros estamos con un peso, la cantidad de leptina liberada permite, esa leptina, que la cantidad de alimento ingerido es igual
gasto energía. Entonces gastamos un peso normal, regular, adecuado para nuestra edad, nuestro sexo y nuestra talla. Cuando hay una disminución de grasa en el cuerpo, ¿qué pasa? Hay menor secreción de leptina. Recuerden, a mayor cantidad de tejido adiposo, mayor secreción de leptina. Disminuye el tejido adiposo en el ayuno, menor secreción de leptina, bajan los niveles de leptina. ¿Y qué pasa? Entonces, la ingesta de alimento ahora es mayor que el gasto. Esa es la orden que la misma leptina, en este caso otras sustancias, van a controlar o van a dar, porque tengo baja cantidad de leptina. Lo contrario, ¿no? Cuando yo tengo un incremento en la grasa corporal, aumenta la secreción de leptina y se invierte esto. La ingesta disminuye o es menor en relación al gasto. Pero ¿qué pasa si yo tengo muchísimo tejido adiposo? Es un estado obeso, mucho más adiposo, o sea, mucha grasa, obeso. Hay mucha leptina también. ¿Por qué no? Miren lo que pasa acá. La cantidad de ingesta de alimentos es igual al gasto. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ese es el problema. Porque tener sobrepeso no duele, ¿o sí? El que está con sobrepeso no va al médico, porque no duele. Tener tejido adiposo al inicio, en las etapas iniciales de la obesidad, no duele, no molesta, pero va creando una situación conocida como resistencia a la leptina. La leptina que debería promover esto, cuando está en niveles elevados, deja de hacerlo porque se va a crear una resistencia. Así como hay la resistencia a la insulina en diabetes tipo 2, va a haber una resistencia a la leptina en obesos. Eso ya se descubrió hace varios años. Fue un boom, una noticia grande. ¿Okay? Pero hablamos de eso, de resistencia a la leptina. Bueno, aquí hay algunas situaciones que me aumentan o disminuyen los niveles de leptina. La pérdida de peso, el ayuno, subir de peso aumenta, sobrealimentación aumenta, la insulina aumenta. Bueno, y hay otras situaciones que ya no tienen que ver con la ingesta de alimentos, con la dieta. ¿Okay? Esas son algunas de las condiciones que llevan al aumento o la disminución de los niveles de leptina. Entonces, miren, para repasar un poquito, me voy a enfocar en esto básicamente. La leptina, a la leptina también le conocen como un adipostato. Un termostato es el que te indica la temperatura y trata de regular tu temperatura. Adipostato, la leptina, es como una molécula, una sustancia que te indica qué tanto de tejido adiposo tienes. Cuando la cantidad de tejido adiposo aumenta, la secreción de leptina aumenta. Esa leptina secretada va a ir y va a actuar en las neuronas anorexigénicas, activándolas para que liberen los péptidos anorexigénicos que finalmente dan la orden de come menos y metaboliza más. Come menos, ingiere menos alimento y lo que ingeriste, gástalo. ¿Por qué? Porque tengo mucho tejido adiposo. Esa es la orden de la leptina. El problema en el sobrepeso, sobre todo en la obesidad, es que aunque yo tengo mucho tejido adiposo y secreto mucha leptina, que se supone debería hacer que coma menos, ocurre que aquí, a nivel del receptor de la leptina, hay una resistencia a la acción de la leptina. Es decir, la neurona anorexigénica que debería activar el comer menos, no activa, porque el receptor ya no le obedece a la secreción de leptina. No hay una respuesta. Entonces se ha estudiado el receptor. Se han hecho muchos estudios sobre el receptor, así como se estudia el receptor de la insulina. Y hoy se sabe que el receptor de la leptina es un receptor enzimático, es un receptor JAK-STAT, no sé si se acuerdan de esos receptores, son receptores enzimáticos parecidos a los receptores de insulina. Los receptores de insulina son receptores enzimáticos también. Este receptor actúa a nivel nuclear, pero para eso necesita estas proteínas, ¿no? Las quinasas, que se activan cuando llega ahí la leptina, activan estos factores de transcripción, los STATs, que entran al núcleo y están en el núcleo y promueven la síntesis justo de estos péptidos anorexigénicos. La propiomeladocortina, el CRH, el CAR, la alfa-MSH, ¿no? La hormona melanocitos, estimulante de melanocitos, e inhibe la síntesis de los péptidos orexigénicos,
como el neuropéptido Y y la proteína G. Gracias a este efecto, es un efecto nuclear, ¿okay? Por eso el efecto es a largo plazo, de moda. Este es el receptor que falla cuando tengo mucha leptina. Lo mismo pasa con el receptor de insulina a la insulina, por eso es que existe la resistencia a la insulina. El mecanismo de resistencia de ambas moléculas es muy parecido. Entonces es lo que pasa hoy en día. El obeso, que se supone que su leptina en grandes cantidades en su sangre debería controlar su ingesta de alimentos, no controla. Por eso continúa comiendo, o continúa ingiriendo alimentos. Entonces ahí ya es un problema, ya no es solo, come porque quiero. Ahí es un problema ya biológico, ¿se dan cuenta? Algo que empezó de repente solo con algo emocional, emotivo, puede trasladarse a un problema ya fisiológico. Porque instalar la resistencia, ya no hay. Sí, claro. Muy buen punto. Sí, claro que sí. Miren, si ustedes se han dado cuenta, nosotros cada vez que ingerimos carbohidrato, cualquier tipo de alimento, sobre todo carbohidrato, hay una liberación de insulina, ¿cierto o no? Siempre. Entonces, la liberación de insulina por el páncreas siempre se hace por picos, o sea, no es que comiste un caramelito que tiene un poco de glucosa y va a salir solo un poquito de insulina. No, la liberación de insulina es igual como cuando almuerzas, hay un pico de insulina. Cada vez que tú estimulas a tu páncreas a liberar insulina, lo estás gastando más. Va a llegar un momento en el que el páncreas se va a cansar de eso. Por eso nosotros debemos tener cierta distancia entre nuestros alimentos. Desayuno, almuerzo, cena. En el medio puede haber, sí puede haber, no es que no, pero no puede ser todo el tiempo que uno esté ingiriendo alimentos. Eso es lo que pasa en nuestra población, la falta de conducta alimentaria adecuada, por eso no es bueno. O sea, comer a eso todo momento va a provocar que tu páncreas, dos cosas, que el páncreas ya no libere la cantidad de insulina requerida porque se va a desgastar con el paso del tiempo, o que yo tengo todo el tiempo niveles altos de insulina en mi sangre, porque si todo el tiempo estoy comiendo, todo el tiempo estoy liberando insulina, y los niveles de insulina en sangre, ¿cómo son? Altos, siempre, y eso también provoca resistencia. Yo tengo que tener solo picos que regresan a su nivel normal. Miren, normalmente cuando uno va a hacerse un control, no sé si ustedes hacen, yo no lo hacía cuando tenía esa edad, debería haberlo hecho, pero ahora sí, no cada año regular. Miren, cuando te hacen un chequeo así preventivo normal, siempre te sacan sangre y te miden. ¿Qué te miden? A ver, en sangre, ¿qué creen que se mide? Ustedes van a pedir eso, ¿no? Chequeo preventivo. ¿Qué se mide? A ver, en sangre. A ver. Hemograma, muy bien, el hemograma es lo primero que tengo que medir. El conteo de glóbulos rojos, los glóbulos blancos, sus porcentajes, ya está, plaquetas, todo el hemoglobina. ¿Qué más? Hierro, no es común hierro. Para adultos no te piden niveles de hierro, solo si fuese alguna situación que el médico indica. ¿Qué te piden? Ya, la bioquímica, en la bioquímica. Ya, esas son las, ok. No siempre te pide, en un chequeo normal, regular, no te piden ni TGO ni TGO. ¿Sabes qué te piden? La bioquímica, el perfil lipídico. Es importante, o sea, colesterol total, HDL y LDL. Esos tres te piden. No, poco te piden. Solo si hay alguna indicación de daño hepático, daño renal, ahí te piden. Ya, pero eso ya un médico que vio, ya tiene un problema de salud, recién te pide. Normalmente no. Lo que sí te piden es glucosa, niveles de glucosa en sangre. Eso sí es algo básico. Pero nunca te piden dosar cuánto está tu insulina en sangre. Por dos cosas. Primero, porque es caro ese análisis, un análisis ya de una hormona, no de una sustancia simple, sino una hormona. Aunque hoy en día ya hay muchos métodos de detección de esa sustancia. Y lo otro es porque simplemente ha pasado el tiempo y nunca se ha hecho. Tú puedes tomar tu glucosa y tu glucosa está normal, como en la mayoría de los pacientes, incluso los que están con sobrepeso, incluso en los obesos, glicemia normal. Pero si tú midieras su insulina, ¿cómo creen que está su insulina? Son hiperinsulinemia. O sea, su glicemia está normal porque la insulina está ayudando ahí, batallando.
pero están desarrollando poco a poco resistencia a la insulina. Poco a poco. La resistencia a la insulina no es un contagio, no es de la noche a la mañana, demora muchos años en instalarse. ¿Okay? Así que, bueno, no me puedo ingerir comida todo el día. ¿Okay? Esto es lo mismo, resumiendo un poquito, bueno, ya con algunos más detalles, ¿no? De las vías por las cuales la leptina hace que haya una menor ingesta de alimentos. Voy a pasar esto, creo que lo más importante ya lo conocer. Tenemos que hacer otro tema más, son dos temas más que tenemos que hacer. Aquí hay un poquito más complejo, porque aquí hay más cosas, ¿no? Miren, aquí está, otra vez, ¿no? El núcleo arqueado, el centro de la regulación del apetito, los que dan las órdenes de gastar o no gastar, las calorías que hemos ingerido, de ingerir o no más alimento. ¿Okay? Todas las vías, todas las sustancias que afectan o informan a este centro regulador. Entre ellas están señales hormonales internas como la leptina, que son los dos principales estudiados. La leptina es el principal anorexigénico, come menos. La grelina es el principal orexigénico, come más. ¿Okay? Son señales del tracto gastrointestinal y de algunos órganos como el tejido adiposo. Además, yo tengo otras señales, la misma concentración de glucosa, los péptidos que se producen en el tracto gastrointestinal, como la colecistocinina, todos llevan información. Yo por lo menos me he detenido más en la ¿okay? Y bueno, las señales que salen, las señales que van, que llevan a la respuesta de nuestro organismo a ingerir más alimento o ingerir menos alimento. Creo que eso es en esta parte. Ahí está lo de la resistencia, la dificultad de acceso a la leptina al sistema nervioso central, deficiencia en los receptores, en la transducción de señales del sistema nervioso central. Y eso hace que comamos más. Pero es que los obesos mórbidos, ¿cuánto creen que pesa un obeso? El mayor obeso del mundo, ¿cuánto creen que llega a pesar? ¿Han leído, escuchado de eso? 180 kilos, 300. ¿Cuánto te imaginas tú que un obeso puede pesar? ¿Cuánto puede llegar un ser humano a pesar? 600 kilos. Por ahí está. Más de 500 por lo menos. Más de 500. ¿Te imaginas a una persona con más de 500? Pero sigue comiendo. No, pero esos pacientes, ¿tú crees que caminan? No caminan. Ellos están en una cama. Con la cantidad de médicos. Luego cuando se vayan, busquen a ver el paciente, el récord del paciente obeso. Puede que hasta supere hoy en día eso. Aquí en Perú son muy pocos los que hay en esos niveles. En Estados Unidos es normal. Y comen bastante, los comen mucho. O sea, ellos para mantener ese nivel de tejido, tienen grandes cantidades de tejidos. ¿Por qué hay esa interfase? ¿Por qué no controlan? Porque hay una resistencia a la leptina. O sea, internamente, biológicamente ya no controlan los tejidos. Ya no hay control. Se perdió. Miren, estos son dos animalitos. Este tiene resistencia a la insulina. Este tiene resistencia. Son experimentos hechos con ratones Tom Howard, es decir, a este le han. Este no tiene probablemente o el gen del receptor o el gen de la leptina. Y miren la cantidad del tamaño. Uno ve comparado a otro de la misma camada. ¿Ok? Resistencia a la leptina. Bueno. Ya hemos visto esto nuevamente. La leptina entonces no solo te dice come menos, la leptina además actúa promoviendo la oxidación de lo que está almacenado. O sea, da órdenes a través del sistema motor para que el tejido adiposo oxide, para que el tejido muscular oxide la grasa que está almacenando en los órganos. O sea, no es solamente come menos, sino aumenta la termogénesis, por ejemplo, de los tejidos, sobre todo el tejido marrón, en el caso de los niños. Otra molécula es la adiponectina, otra molécula que es producida por el tejido adiposo. Los efectos son los mismos que la leptina, solo que esta no inhibe a esta enzima, esta no hace su
La leptina sí hace. Esta enzima tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos. Bueno, aquí está. No sé si ya es muy repetitivo, pero ya. Este es el núcleo arqueado, mi centro del control del apetito, mi centro regulador del apetito. Recibe señales de las hormonas, de los nutrientes, de los órganos de los sentidos. Y en función de todas estas señales que recibe, internas y externas, emite señales de salida. Tiene que ver con el control de la cantidad de alimento que yo ingiero y del gasto metabólico que mis tejidos permiten. Oxida más, oxida menos, dependiendo de la señal que yo voy a emitir. De este núcleo arqueado, que tienen que acordarse, recordar. Yo tengo dos tipos de células. Las células que producen péptidos orexigénicos, se llaman neuronas orexigénicas, y las células anorexigénicas, que producen estos péptidos anorexigénicos. El principal péptido orexigénico es el neuropéptido Y. Esta es la señal principal para que yo pueda mandar la orden de comer más. Y el principal péptido anorexigénico es la pro-opiomelanocortina. Es una sustancia muy parecida a los opiáceos, por eso que comer es tan agradable, ¿no? Es la que indica que debemos ingerir una cantidad de alimentos diferentes. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es control del apetito, ¿ya? Centro del control del apetito. La clase de control del apetito. Ahora tenemos que hacer esta clase de a ver, ¿alguna pregunta sobre el control del apetito? Miren, control del apetito, núcleo arqueado, hipotálamo, neuronas orexigénicas, señalizadores externos, internos, leptina, hiponectina, principales moléculas que hemos visto. ¿Ok? Y ahora con las zonas. Tenemos que hacer dos temas más. Uno es metabolismo del etanol, no es complicado, vamos a avanzar rápido, y el otro es estrés oxidativo. Con eso terminamos. Y hasta ahí es el siguiente examen, el tercero. No el del viernes, no el siguiente examen. ¿Okay? Este viernes tiene examen a las 7:30, ¿cierto? 7:30 AM. ¿Cómo será el tercero? El tercer examen va a tener 20 preguntas de la nutricionista y 5 preguntas del primer examen, de los temas del primer examen. O sea, van a tener 25 preguntas. ¿No? El segundo. ¿Y el tercero? El tercero, que yo lo voy a tomar yo, van a ver 20 preguntas de estos temas que estoy haciendo yo, desde integración del metabolismo, regulación desde allí con todos estos temas hasta el que vamos a hacer ahora. Van a venir 5 preguntas más de la nutricionista de la unidad 2 y 5 preguntas más de la unidad 1, se van a tener 30 preguntas. 30 preguntas. Y así sucesivamente. El último examen tendrá 35 preguntas. ¿Ya? Para que se divierta un poquito, ¿no? El examen. Muy bien, vamos a hablar de este tema. Vamos a avanzar. Luego de eso hacemos un pequeño descanso. ¿Okay? Este no es muy largo. Además es bueno y de interés para muchos. Sobre el metabolismo del etanol. A ver, vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? El etanol. Voy a pasar este. A ver, ¿qué tal es el alcohol? ¿Rico no? ¿Han probado o no han probado el etanol? Etanol, porque hay muchos tipos de alcohol. Etanol, metanol, todos que terminan en ol, colesterol. El colesterol también es un alcohol, por si acaso. Pero el etanol es un alcohol que provoca, ¿qué cosa? ¿Qué provoca el etanol? Etanol, o alcohol etílico. ¿Qué provoca? Ustedes sabían que nuestro cuerpo metaboliza el etanol. Lo tiene que metabolizar. ¿Por qué? Lo más rápido que puede. ¿Por qué? ¿Por qué lo metaboliza? Miren, trata de eliminar lo más rápido que pueda del alcohol que ingresa a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque para nuestro organismo, escúcheme bien, el alcohol es una sustancia tóxica. Es un veneno. Así que vamos a aprender ahora que ni bien ingresa, trata de eliminarlo lo más rápido posible. Ok, miren, el alcohol no posee enzimas digestivas, no es como el almidón. Va a darnos energía, vamos a aprender que nos da ATP, nos da ATP porque tiene carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene el etanol? Etanol, o también se llama, a ver,
Claro, etanol. Claro, su nombre es etanol. ¿Cuántos carbonos tiene? Los dos. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula. C2, dos carbonos, H5, grupo funcional, OH, etanol. Miren, no tiene ciclo digestivo, por lo tanto no hay gasto energético para digerir. O sea, así como ingresas, se absorbe. Su absorción se da principalmente en la mucosa intestinal, como la mayoría de alimentos. Pero hay un porcentaje que puede ser absorbido en la mucosa gástrica dependiendo. Hay varias cosas de la concentración, del flujo, si hay alimentos o no mientras uno está ingiriendo el alcohol. Todos estos son factores que van a alterar esa absorción. ¿Ok? Son factores que alteran la absorción. A ver, etanol. ¿Cómo se consume el etanol? A ver, díganme diferentes formas de consumo de alcohol, de etanol. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cómo? En bebida, la principal obviamente en bebida. A ver, bebidas alcohólicas, dígame, el nombre de bebidas alcohólicas, diferentes, porque no es una sola, es un montón. El vino, el pisco. Allá en Brasil se vino, acá en Perú pisco, ¿no? El pisco sour, la bebida, ¿no? Ok, tiene alcohol. ¿Qué más? El whisky, es caro, el vodka, ya, se fueron a Europa, a Rusia. ¿Qué más? A ver. El sake. El sake. ¿Ya ese de dónde es? Que no lo por occidente, si no me allá equivoco. del oriente, China. ¿no? De arroz probablemente sea. Sí, es de arroz. Aquí de Perú, a ver, bebidas alcohólicas de nuestro país. A ver. Tú tienes cara, no, digo, de conocer un poquito de. ¿No? ¿Cómo que no? Dígame bebidas, a ver, alcohólicas aquí en el país. No tengan temor ni miedo. Yo sé que ustedes no quieren, pero saben, ¿no? Conocen. La chicha de jora, por ejemplo, ya está. No viene más en arequipeño. En Arequipa, la chicha, le llamamos chicha de guiñapo. Obviamente es una chicha fermentada, ¿no? A no ser que te la tomes ni bien se prepara y ahí. O no tiene o tiene muy poquito, pero si tú dejas que se fermente, dejas ahí reposar algún tiempo y ya eso tiene bastante alcohol. Otra, en Arequipa una bebida clásica, alcohólica, es la chicha. No vamos a hablar de las cervezas, ¿no? Todas las cervezas obviamente tienen alcohol, diferente concentración. El chimbango, claro. En Muchumayo, por ejemplo, ¿no? Es una bebida hecha a partir de qué? Del higo. ¿Conocen el figo? Ya. Aquí en Arequipa, a partir del higo, una región, sobre todo en Muchumayo, ahí en Arequipa, se produce el chimbango. Y así a ver, en la selva, ¿no son de la selva acá ven ahí? ¿Cuál es la bebida de la selva? Tú, eres de la selva, ¿de qué parte de Perú eres? De Lamas, ahí está, dime la bebida de Lamas. ¿Cuántas veces he ido a Lamas? Al Castillo de Lamas. ¿Cómo? Trago, bueno, el trago es un término general, ¿no? Pero creo que el masato le llaman allá masato. De yuca la hacen, ¿no? ¿El chapito es de la selva también? ¿De cuál? El chapito. Chapito, sí, no sé. Ya no sé, yo conozco alguno, tampoco es que sea por todo. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, en cada lugar, en cada zona de nuestro país o de cualquier lugar, hacen alcohol. ¿Por qué? Y lo hacen con el producto natural que tienen. O sea, no es que todos lo hacen, por ejemplo, ¿de qué se hecho el pisco? De uva, igual que el vino. ¿Ya? ¿De qué se hecho, por ejemplo, a ver, el aguardiente? Que el aguardiente es otra bebida. El aguardiente, ¿de qué se hecho? Si no me equivoco, es de la caña de azúcar, ¿no? De la caña de azúcar. Ya vimos que el chimbango es hecho del higo, ¿no? La chicha de jora, de guiñapo, es hecho del maíz. ¿Cómo es? ¿Del arroz, cómo se llama? Sake, de arroz. El de cebada, ¿cómo se llama? A ver, el de cebada, el más popular. Cerveza, el más popular, de cebada. El lúpulo de la cebada. Todos son procesos de fermentación. Yo les hago una pregunta: ¿cuál fue el primer borrachito de la historia? El primero que quedó. ¿Quién fue? Noé, pues, ¿no? ¿Cómo quedó después de tomarse su... ¿Qué se habrá tomado él, pues, no? ¿Qué habrá hecho él? ¡Vino! ¿No dice la Biblia? ¿Dicen que era vino? Sí, no ¿Dice vino? No sé, ya de esa parte ya no...
Pero yo me imagino, porque en ese tiempo no, él pues habrá experimentado, ¿qué? Habrá dejado su juguito de uvas ahí al aire libre, o no al aire libre, lo tuvo que cerrar porque quien produce la fermentación son las bacterias en una condición anaeróbica, transforman la glucosa en alcohol, eso hace el almidón, la glucosa en alcohol. Y después de un tiempo seguro que fue, se acordó, se lo tomó y ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Noé? A ver, díganme pues ustedes, ¿qué hizo Noé bajo los efectos del alcohol? Se desnudó. ¿Qué hizo? Perdió la noción de Conocimiento. la sensatez y la cordura, ¿no? Y se quitó todo, ¿sí o no? Empezó con la camisa, el pantalón, no dejó nada, no tuvo vergüenza. Y eso como, bueno, no vamos a estudiar eso, ustedes ya saben, el alcohol tiene un efecto fuerte sobre el sistema nervioso central, completamente. Miren, el 70% de las causas de accidentes automovilísticos son causadas por el alcohol. El alcohol, nuestro cuerpo, o sea, el alcohol, cualquiera sean sus orígenes, no deberíamos ingerirlo porque no está adaptado a nuestro cuerpo para tolerarlo. Por lo tanto, lo metaboliza lo más rápido que puede. ¿Okay? Pero miren, la absorción, como les dije, no necesita enzimas, se absorbe en el intestino principalmente, pero su absorción, su velocidad va a depender de todos los factores. ¿Qué tan concentrado esté? Hay bebidas. A ver, tomarse una cerveza arequipeña y un whisky no es lo mismo. ¿O sí? Tú te puedes tomar toda la botella y no te embriagas tanto como con una copita de whisky. ¿Por qué? Porque la concentración... A ver, ¿cuánto de alcohol tiene una cerveza? La cerveza, ¿cuánta concentración de alcohol tiene? Más o menos. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Qué porcentaje? 17 a 18. ¿Esa cuál cerveza será? Las de acá de Perú. Porque las de Brasil, ¿saben? La Skol, la Brahma, 5%. Yo cuando vivía allá, yo me admiré. Aquí conocemos nuestra cerveza, la arequipeña. ¿Qué cerveza hay más? A ver, Cusqueña, ¿qué más? La Cristal, ¿qué más? No, ya, esa es de Brasil, ¿no? Yo llegué a Brasil. Aquí, o sea, aquí las personas que beben alcohol, por lo menos yo, cuando vi, era en una fiesta, una fiesta, un cumpleaños o alguna celebración, alguna cosa. Llego a Brasil y en Brasil allá beben sin necesidad, sin causa. O sea, no tiene que ser un cumpleaños, no tiene que ser una fiesta. No, estás de sed, está haciendo mucha calor, como aquí, ¿no? Es verano, hace calor, y entonces ¿qué tomas? No, tú no, José no. Pero ¿qué toman los brasileños normalmente? ¡Qué calor! Yo iba a la universidad y de repente el profesor, está haciendo mucha calor, vamos a tomarnos una cerveza, ¿no? Y sale y abre su botellita y es como un refresco para ellos. ¿Y qué? Quedan así todos borrachos. No, regresan a trabajar. ¿Por qué? Porque la concentración de alcohol en las bebidas de cerveza en 5%, incluso menos. Por eso no estoy diciendo que pueden tomar o que yo tomé, no. Pero aquí son más concentrados. Ahí su compañero sabe, Miren, depende de los grupos sanguíneos. Es decir, mientras más rápido se absorba, es más peligroso, o sea, el efecto es más rápido, ¿no? Depende si es combinado, la bebida tiene otras sustancias similares. Hay algunas bebidas que no son solo alcohol, tienen otras sustancias más. La velocidad de ingesta, ¿no? A ver, ¿quién se embriaga más rápido? ¿Hombres o mujeres? No, depende. Depende. Claro, hay mujeres que aguantan, ¿no? Pero en términos generales, ¿quién se embriaga más rápido? Las mujeres, sí, eso tiene su explicación. A ver. Destinos del etanol. ¿A dónde va? Se absorbe rápido, donde se mete enzimas. El 90%, casi todo, va al hígado para ser oxidado. El hígado se va a encargar de eliminarlo lo más rápido que pueda. Del 2 al 10% podemos eliminarlo en la respiración. ¿Okay? Y la diferencia llega al sistema nervioso central. Miren, imagínense que la mayor cantidad vaya al sistema nervioso central. Sería terrible. Ya, aquí vamos a ver rapidito. Esto hace el hígado. El alcohol, el etanol, por acción de esta enzima alcohol deshidrogenasa, se convierte en acetaldehído. Esto ocurre en el citosol. ¿Okay? Y luego, en la mitocondria, por acción del acetaldehído deshidrogenasa, se convierte en acetato, que se convierte en acetil-CoA, cuando se une a una coenzima A, y puede ir al ciclo de Krebs.
o puedo usar estos carbonos para formar grasa. O sea, son dos pasos para oxidar el alcohol, nada más. Rápido. Alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa. Este paso es mitocondrial y es único. En cambio, el primer paso yo puedo hacerlo de dos otras formas diferentes. Además del alcohol deshidrogenasa que está en el citosol hepático, yo lo puedo hacer en unos organelos llamados peroxisomas, que tienen unas enzimas llamadas, ¿cómo se llama? Catalasos, que con ayuda del peróxido de hidrógeno transforman el etanol en acetaldehído. ¿Okay? Con ayuda del peróxido de hidrógeno. Hay organelos, y hay otros organelos que se llaman microsomas del sistema P450, que también pueden coger el alcohol y convertirlo en acetaldehído, ¿okay? Pero para eso necesita el fosfato reducido. Estos dos sistemas funcionan cuando la ingesta de alcohol es crónica, es decir, es constante todo el tiempo, en grandes cantidades. Normalmente, una persona que bebe de manera irregular o cada cierto tiempo es solamente este. Que funcionen estos dos complica mucho la situación, ¿ya? Más aún de la que ya está, porque vamos a ver que se van a producir sustancias que pueden producir daño a nuestro organismo. ¿Okay? Esto es el metabolismo del etanol. Esto es. La primera enzima entonces que hemos visto es el alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa necesita el NAT oxidado y por un NAT reducido. Este puede incluso caer transportado de electrones. Rápidamente convierte los carbonos del etanol en esta molécula llamada acetaldehído. Esta sustancia es la responsable del malestar de la, ¿cómo le llaman? Cuando toma mucho alcohol, al día siguiente o después. La resaca. Esta es la sustancia que produce ese malestar. ¿Okay? Por eso no se queda aquí, inmediatamente hay otra enzima que lo va a degradar. Pero si es que fallara la otra enzima, esta sustancia es esa responsable de todo el malestar. ¿Okay? Esta enzima, la primera, la alcohol deshidrogenasa, yo tengo varias isoenzimas, de estas, hasta 5 clases. La clase 1 es específica para el etanol, está en el citosol, no hay mecanismo de regulación, o sea, no hay alguien que haga que se active más rápido o menos rápido, no hay regulación. Y la clase 4, que está presente en la mucosa gástrica, tiene menor actividad. Por eso, las mujeres son menos tolerantes al alcohol. En términos generales, no hay, en términos individuales hay otras que pueden tener mejores condiciones de tolerar el alcohol que son activos. Bueno, este es el transporte, este NAT citosólico, miren, esto ya lo debieron haber hecho, este NAT citosólico de la primera oxidación del etanol, este NAT del citosol, tiene que entrar a la matriz mitocondrial. Y para entrar, para ir a la cadena transportadora de electrones, ya saben que existen estas dos lanzaderas, la lanzadera de glicerol 3-fosfato y la lanzadera malatosalositazo. Bueno, eso ya lo estudiaron, lo mismo. Ese mismo NAT, sea que venga de glucosa o de etanol, usa cualquiera de las lanzaderas para entrar a la mitocondria. Ahora miren, otras vías de oxidación. Ya vimos la primera vía, que es solo una enzima. La otra vía son estas dos, los microsomas, a través del sistema P450, que requieren fosfato, pero ojo, requieren también de oxígeno. Y este es el problema, porque cuando usan oxígeno, lo que van a producir como productos, además de transformar el etanol en acetaldehído, van a ser especies reactivas de oxígeno. Y eso es lo que daña el hígado. El problema de un alcohólico crónico, sobre todo, es que va a producir fibrosis hepática el alcohol. ¿Por qué? Porque este sistema va a estar muy activo y al tratar de eliminar el alcohol va a producir sustancias tóxicas que van a dañar el propio hígado. Lo mismo pasa con los peroxisomas. No son tan dañinos como estos, pero al tratar de eliminar el alcohol usando la enzima catalasa, va a mover grandes cantidades de peróxido de hidrógeno. Esta sustancia también es especie reactiva de oxígeno. Por lo tanto, estos dos sistemas, como les digo, al tratar de eliminar el alcohol acaban dañando el hígado. Por eso es que el órgano más comprometido no consume los etanoles el hígado a largo plazo. ¿Okay? Entonces estamos en acetaldehído. Todo eso ocurre en 3 lugares, no se olviden. En el citosol, por acción de la alcohol deshidrogenasa, en los microsomas, por acción de la citocromo P450, o en los peroxisomas, por acción de la catalasa. Cualquiera de estos 3 transforma el alcohol en acetaldehído. Cualquiera de esos. ¿Ya? Y la segunda, pues es el sistema P450.
transforma el etanol, y no solo el etanol, sino cualquier otra sustancia tóxica, que en conjunto se les llama xenobióticos, y lo convierte en acetaldehído. En el caso del etanol, lo convierte en acetaldehído. Para eso necesita fosfato reducido, necesita vía lactosa fosfato que lo produce, necesita oxígeno, y miren, eso es lo dañino de usar este sistema. No solo para eliminar el etanol, sino para eliminar cualquier xenobiótico como medicamentos. Ese proceso se llama detoxificación. Yo uso el oxígeno molecular y genero estas sustancias que luego vamos a ver en la otra clase que nos toca. El anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno. ¿Qué son estos tres? ¿Cómo se llaman? Radicales libres. Son los que matan las células, que van a dañar a mis hepatocitos. Eso es lo peligroso de usar mucho este sistema. Este sistema lo que hace es tratar de eliminar sustancias tóxicas que ingresaron al cuerpo. El hígado hace eso. Pero se va a dañar porque paralelamente va a producir eso. Así que yo tengo varias isoformas de la P450. La CIP2E es la que es producida o inducida por el cuerpo. Hay otras que son por otras sustancias. ¿Okay? Bueno, todas estas se denominan medicamentos, toditas, tienen que ver con medicamentos. Todo medicamento ingerido en nuestro cuerpo es metabolizado por el hígado. Y son las que producen los efectos del A ver, vamos con la siguiente. La catalasa. Ya vimos que la catalasa es la que transforma el peróxido de hidrógeno en agua. ¿Okay? Mejor dicho, es la que transforma el etanol en acetaldehído con ayuda del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno acaba siendo transformado en agua y el etanol en acetaldehído. Esa es la tercera forma de eliminar el etanol. ¿Okay? Estos dos últimos sistemas no deberían usarse, no se usan. Solo uma pregunta, esse segundo peróxido positiva vai liberar água. Então, esses radicais livres, assim como ele No, es que mira, mientras más alcohol uno ingiere, más catalasa necesitas, ¿cierto? Y si más catalasa necesitas, el hepatocito se ve obligado a producir más peróxido de hidrógeno. Y ese peróxido de hidrógeno es el que es radical. Pero qual Claro. via vai ser efetivada mais? Por exemplo, tem a outra via que é CP, G, P2, P1, alguma coisa assim. Esa es activada cuando el consumo es crónico, o mejor dicho, entre el peroxisomal y el del P450. ¿Cuál es más dañino activar? Es el P450. Ese es mucho más dañino para el propio hepatocito, porque produce más especies requeridas. Muy peligroso. En realidad, ese sistema es el responsable de la fibrosis hepática que se ve por consumo de alcohol. Bien, la siguiente enzima, el paso 2, es transformar el acetaldehído en acetato y que luego este acetato va a transformarse en acetil-CoA. Aquí solo lo hace esta una enzima. Esta enzima es aldehído de silogenasa, solo está en la mitocondria, ¿okay? Y necesito también otro NAT para transformarlo en un NAT reducido. ¿Okay? Este acetato luego se combina con la coenzima A y transforma el acetil-CoA, que puede dar una vuelta al ciclo de Krebs y producir energía. O yo pongo los carbonos del acetil, cuando es mucho el alcohol, ¿no es cierto? Y lo transformo en carbonos de acetil. Por eso es que hay una enfermedad que se llama hígado graso, ¿qué? Alcohólico. Es decir, esa persona tiene el hígado graso, con mucha grasa, no por consumo de mucho carbohidrato, sino por consumo de ¿qué? De alcohol. Generalmente esas personas son súper delgadas, bien delgadas. Los alcohólicos crónicos, bueno, allá, miren, hay una droga, hay un fármaco que se utiliza para ayudar a los que no pueden controlar, ¿no? El consumo de alcohol se llama disulfiram. Este es un inhibidor de esta enzima. Al inhibirla yo a esta enzima, se queda aumentado el acetaldehído. Y los acetaldehídos son los que te dan esos malestares terribles después de la ingesta del alcohol. Pero la persona ya no quiere, o ya no toma, quiere más alcohol por el malestar que se produce. Es una droga. Ahí está entonces resumiendo un poquito. ¿Ya? Resumiendo un poquito todo.
etanol es esto. El etanol se transforma en acetaldehído en el paso 1, etapa 1, y luego eso se da fuera de la mitocondria en todo caso, y luego el acetaldehído entra a la mitocondria y se transforma en acetato. Alcohol deshidrogenasa, catalasa o la P450, cualquiera de las tres hace eso. Y aquí solo la aldehído deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa. ¿Okay? Solo que miren, el resultado son estos. Esto es el resultado de activar estas vías que no deberían activarse. Primero es la formación de adultos de acetaldehído. Miren, el acetaldehído se une al DNA, se une a las proteínas, a los lípidos, dañando su estructura. A eso se le llaman adultos. Acaban dañando la estructura de las membranas. Es peligroso ese acetaldehído. Incrementa la formación de las especies reactivas de oxígeno. Ya vimos, el anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido hidrógeno, e incrementa este ratio, NAD reducido, NAD oxidado. Incrementa el ratio, o sea, va a tener mucho NAD en su estado reducido que NAD en su estado oxidado. Y eso también es importante porque un alcohólico puede sufrir de hipoglicemia. Y sufre de hipoglicemia porque ese ratio le va a evitar que haya flujo de oxígeno. Bueno, ahí está el mismo. Aquí está, de repente algunos datitos más. Este acetato puede ser usado para el ciclo de Krebs, darme energía. O puedo formar cuerpos cetónicos, ácidos grasos, incluso hasta algunos aminoácidos. Este acetaldehído es el que produce esos adultos de DNA y de proteínas, daña o altera la estructura. Este citocromo P450 me provoca estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque me provoca especies reactivas de oxígeno que me llevan a la peroxidación de lípidos. ¿Qué más? ¿Hacia dónde va el acetato? Se convierte en acetil-CoA. Puede ser usado para la síntesis de ácidos grasos, ácidos cetrónicos, incluso colesterol, además de darme energía. Ahí está. Ahí está todo. ¿Sabemos que el metabolismo de etanol es todo eso? Dos pasos o dos etapas. ¿Okay? ¿Se produce energía? Sí, miren, se produce energía. Se forma un ácido sólico, o la NAD, o la alcohol deshidrogenasa. Se forma un NAD mitocondrial, o la acetaldehído deshidrogenasa y un acetil-CoA. O sea, tienes dos NADs reducidos y tienes un acetil-CoA. Un acetil-CoA da la vuelta al ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATP se producen por una vuelta al ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan cuántos ATPs? El alcohol es energético. O sea, un acetil-CoA que da una vuelta así ya son 10 ATPs. Entre NADs, FADs y ATP son 10. Más los ATPs de los NADs, ahí como, dependiendo del 2,5, 2,4, 14 ATPs me puede dar una molécula de alcohol como fuente. Por eso algunos dicen, no, pero eso es energía. Pero el daño colateral que produce es mucho mayor que esa poca energía que me puede dar, ¿no? Por lo tanto, la formación de ese ATP va a variar de acuerdo a la cantidad. Mientras más alcohol, más el P450 es activo, ¿okay? Menos energía obtenida. ¿Por qué? Porque ya no voy a usar alcohol deshidrogenasa, sino voy a usar más este sistema. Hay un daño hepático y tú induces este sistema microsomal. Este sistema microsomal nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas, pero acaba dañando nuestro organismo. Bueno, para acabar esta parte, etanol, acetaldehído, afecta la fluidez de la membrana, el alcohol, tiene efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central, afecta la dispersión de los neurotransmisores. Por eso es que bajo los efectos del alcohol uno hace cosas que nunca las haría, ¿no? Y hay una depresión de nuestro sistema nervioso central, la parte consciente. Disminuye las vías inhibitorias, disminuye los reflejos y hay alteraciones visuales. Ustedes ya han debido ver a algún amigo, compañero, familiar, cómo cambia su conducta cuando está bajo el efecto del alcohol, ¿no? El acetaldehído, por otro lado, forma adultos con ácidos nucleicos y proteínas, esta parte es muy perjudicial. Tiene efectos tóxicos en tejidos y daño, disminuye la actividad de las mitocondrias y de los microtubulos. Tanto el etanol como el acetaldehído, que es un intermediario, son perjudiciales para nuestro organismo. ¿Okay? La toxicidad
Muy bien. Bien. Yo voy a disminuir la vía glicolítica, efectos del etanol. Voy a inhibir la beta-oxidación, voy a inhibir la gliconeogénesis, voy a aumentar la síntesis de grasa, me va a llevar a esta entonces hepática, voy a aumentar la concentración de lactato, me puede llevar a una acidosis láctica, y voy a disminuir la expresión de sodio, de ácido úrico. Eso me va a llevar a probablemente tener una. Todas estas cosas, un alcohólico crónico las tiene. Todas. Tiene mucho ácido úrico, tiene acidosis, tiene hígado graso alcohólico, esteatosis hepática y tiene hipoglicemia generalmente. Y se puede morir un alcohólico crónico por hipoglicemia. Es porque la gliconeogénesis está inhibida. Normalmente un alcohólico crónico prefiere ingerir y no comer. ¿Sabían eso? ¿No han visto alguna vez? Prefiere tomar, seguir tomando 1, 2, 3 días y no comer nada. No siente, pero sí continúa ingiriendo alcohol. Esta es la vía de la gliconeogénesis, solo para recordar, es la vía que se inhibe. ¿Por qué se inhibe la gliconeogénesis? Aquí está la explicación clínica. ¿Por qué se inhibe? ¿Por qué el etanol inhibe la gliconeogénesis? Entonces, un borrachito consume alcohol, como le produce algo de ATP, eso le ayuda a mantenerse. No ingiere alimento, no tiene deseo de comer. Pero el problema más drástico, más serio, agudo, en el consumo de alcohol en grandes cantidades es la hipoglicemia. Y se puede hasta morir, perder la vida por hipoglicemia, debido a que la gluconeogénesis está inhibida. ¿Por qué? Porque tengo mucho NAD. Dijimos que el ratio de NAD reducido a oxidado es alto, mucho NAD, casi todo en NAD reducido. Y por lo tanto, si yo tengo mucho NAD reducido, estas enzimas que son reversibles, la dirección va siempre en este sentido, ¿okay? Porque yo siempre necesito, para que vaya en este sentido, yo necesito NAD oxidado. Como tengo mucho NAD reducido, estas dos enzimas van siempre en esa dirección. El piruvato al lactato, pues no voy a ir del piruvato hacia glucosa. Y el oxalacetato igual, hacia malato. Luego voy del oxalacetato hacia piruvato y luego voy hacia glucosa. Por lo tanto, la gluconeogénesis no funciona. Hay inhibición de la gluconeogénesis. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver. ¿Alguna pregunta sobre el alcohol? ¿Alguna duda, curiosidad? Tenho uma pergunta com relação ao fármaco. Al disciplina. Sim, o acetaldeído passava acetato. Tem um fármaco que inibia a produção de acetato? No, ese fármaco inhibe a la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Inhibe, la que convierte el acetaldehído en acetato. Inhibe. Por lo tanto, si tú tienes inhibido a esa enzima, ¿qué se acumula en el cuerpo? Acetaldehído. Ese acetaldehído es el que provoca ese malestar de la resaca. Entonces, ¿qué hacen en algunos pacientes que no pueden controlar? Les aplican eso, ese fármaco, de tal manera que ellos están todo el tiempo con esa resistencia por la resaca, ya no quieren ingerir más. Pero eu tenho uma pergunta. Com relação a isto, é acetaldeído que causa isso. Então, não seria acetato? No, acetaldehído. Porque si tú inhibes la enzima que transforma el acetaldehído en acetato, esta enzima ya no va a actuar. No va a haber producción de acetato. Então é essa conversão de acetaldeído em acetato que causa isso. Está certo. Eso es lo que es de la enzima que se cumple. ¿Okay? Muy bien muchachos. A ver, vamos a descansar unos minutos. Tenemos la última clase, el último tema que nos queda. Un curso nuevo que no tenemos otro día. ¿Ya? Unos 5 minutitos nada más para que puedan estirar las piernas, levantarse un poco, relajarse, tomar agua. 5 a 10 minutos, ¿ya? Ujú.